Dios los bendiga, hermanos y amigos oyentes. Continuamos con Mateo capítulo 18, donde estábamos hablando acerca de el poder perdonar. Cómo desafortunadamente hoy se hace público cuando hay algún problema dentro de una iglesia, conflictos eclesiásticos que son publicados en redes sociales muchas veces, inclusive deberían de ser de carácter privado o personal. Esto es nocivo, hermano, a la hora de poner en práctica el evangelio y también el perdón que el Señor Jesús nos quiere enseñar. Él pone una muestra, hermano, en Mateo capítulo 18, en el verso 23 en adelante, del cual estaremos hablando el día de hoy. Un ejemplo de un perdón que muchas veces no nos damos cuenta, o no tomamos en cuenta las escrituras, lo que el Señor Jesús quiere enseñarnos. Hoy veamos a estos dos deudores que nombra la palabra de Dios. En el verso 23 dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón a cada uno a su hermano sus ofensas. La palabra del Señor, amados hermanos, nos enseña cómo este hombre pudo perdonar una deuda de 10,000 talentos. 10,000 talentos le perdonó a su siervo. Y este siervo al que se le perdonaron los 10,000 talentos no pudo perdonar una deuda a su consiervo, una deuda que era un poco menor, o más bien mayor a lo que él debía, porque este hombre, hermano, tenía una deuda tan grande y su señor se lo perdonó. Pues en realidad eran dos deudas muy diferentes, una de 10,000 talentos y una de 100 denarios. El Evangelio de Mateo, hermano, nos da la instrucción clásica para la disciplina dentro de la iglesia. Permíteme retroceder un poco y repasar algo de lo que hablábamos en la clase pasada. Cuando leemos en el capítulo 18, versículo 15, donde dice: si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Si rehúsa escucharlos, dice la escritura, si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y también, si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como gentil o como un recaudador de impuestos, como un publicano.
Hay una multitud de pecados que podría causar que la iglesia participe en buscar el arrepentimiento de cada persona, incluso dentro de la congregación. Así que lo menciono porque es el contexto en el que Pedro plantea la pregunta, hermano, de modo que si alguien peca contra Pedro, que era el que estaba haciendo esta pregunta, va y ve a esa persona y la persona se arrepiente y Pedro lo perdona, entonces Pedro está haciendo la pregunta, ¿cuántas veces tengo que hacer esto? ¿Cuántas veces tenía que perdonar a su hermano? Y él dice 7 veces y Jesús dice, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Prácticamente el Señor Jesús le estaba diciendo a Pedro que tenía que perdonar a su hermano las veces que fuera necesario. En otras palabras, hermano, cuando perdonó a alguien que ha pecado contra mí, significa que yo debo perdonarlo y hacerlo de corazón. Si digo te perdono, estas son unas palabras de mucho peso. Cuando usted dice te perdono, es una palabra, hermano, que debe uno de considerar, porque cuando Dios nos perdona a nosotros, Él nunca más sostiene ese pecado contra nosotros. Si pecas de nuevo contra Él, Él te perdona de nuevo. Si yo peco contra Dios, Él me perdona. Y Él no dice que ya lo había hecho, sino que me vuelve a perdonar. Muchas veces nosotros perdonamos a alguien y cuando esa persona vuelve a hacer lo mismo, parece como si fuéramos acumulándolo, hermano, en una agenda y apuntando las fallas que ha tenido. Muchas veces pensamos que ya volvió a hacer lo mismo. Simplemente, hermano, decimos eso porque cuando se perdonó la primera vez, no fue olvidada, no se olvidó. Por eso es que nosotros hacemos así, pero Dios no es así, hermano, con nosotros. Alguien peca contra nosotros y nos pide perdón, le damos nuestro perdón. Si lo hace de nuevo, muchas veces decimos van dos, lo que revela que realmente no lo perdonamos la primera vez. Porque si realmente otorgamos el perdón, estaríamos diciendo que ya no recordamos la primera ofensa cuando nos pidieron perdón a nosotros. Es lo que hace Dios, hermano, cuando Él nos perdona. Pero en esta ocasión Pedro estaba preguntando, él está llevando la cuenta y quiere saber cuántas veces tengo que pasar por este proceso. Y él dice 7 cuando Jesús le dice 70 veces 7, Pedro. Para ilustrar este punto, hermano, cuenta la parábola que él dijo, por eso el reino de los cielos se compara a cierto rey. Ahí es lo que el hincapié donde hace el maestro, hace hincapié en esto, hermano, y dice, es por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a ajustar las cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. No sé si usted alcanza a comprender la magnitud de esta deuda. Lo primero que debemos de ver en esta parábola, hermano, de estos dos deudores, es esa magnitud de la deuda. La unidad monetaria, hermano, más alta entre la gente de aquellos días era un talento, era un denario, era la suma extraordinaria de dinero, hermano, lo que este hombre debía. Incluso un solo talento equivalía a 6 dracmas o 6 denarios, y un denario, hermano, equivalía a un día de salario. En todo el reino, hermano, del rey Herodes, se dice que había un ingreso anual para todo el reino de 900 talentos. Así que este siervo le debía más de 10 veces los ingresos anuales del rey Herodes, prácticamente debía 60,000 días de salario. Es lo que este hombre estaba debiendo. 60,000 días de salario trabajando, hermano, los 365 días del año. Es un equivalente alrededor de 124 años que este hombre tenía que trabajar. ¿Se imagina ahora la magnitud de la deuda en la cantidad de
tan grande, hermano, que este hombre tenía como deuda. Era una suma, hermano, que ningún sirviente de ningún rey en el mundo antiguo podría ser capaz de pagar. Aunque sería bueno saber en qué gastó tanto dinero este hombre, pero ese no es el punto, hermano. Lo que Jesús quiso mostrar es que era una deuda desmedida. Lo que Jesús quería enseñarnos es que era una deuda grande, casi imposible o imposible de pagar. Aunque aquí dice la palabra del Señor que fue entregado a los verdugos hasta que pagó la deuda. Tal vez este hombre tuvo que hacer cosas extraordinarias para poder pagar esa deuda. Aunque la enseñanza, hermano, no va por ese lado, sino el perdón que hizo su Señor para este siervo con una suma de dinero tan grande. Era una suma de dinero, hermano, le vuelvo a repetir, que ningún sirviente de ningún rey en el mundo antiguo podría ser capaz de pagar. Y aunque sería bueno, hermano, que nosotros pusiéramos atención en esto. 124 años de trabajo. Prácticamente era lo que tenía que hacer este hombre. Jesús quiso mostrar esta deuda desmedida. Aquí tenemos una lección, hermano, para nuestras vidas, ya que Jesús nos compara con deudores como esos, diciendo que somos deudores que no pueden pagar sus deudas. Yo no sé usted, pero yo creo que todos estamos en deuda con Dios. Cada vez que quebrantamos su ley, me convierto en un deudor. Cada vez que quebranto la ley de Dios, me convierto en alguien que tiene una deuda con Él. Mi deuda con Él es prácticamente para siempre. Una deuda con mi Señor Jesucristo. Una deuda que Él vino a pagar por mí. Y también lo hizo por usted. Y es por eso, hermano, que es muy tonto pensar que puedes abrirte camino hacia el cielo por ti mismo, porque se requiere perfección. Si pecas solo una vez, no hay nada que puedas hacer para compensar ese pecado, porque ya se te exigía que fueras perfecto. Así que estamos en una posición de ser deudores que no pueden pagar sus deudas. Ahora este hombre, como el publicano en la última parábola, no tenía nada que negociar, no tenía activos, no tenía dinero. A la luz de su deuda, hermano, lo único que podía hacer era rogar, suplicar, anhelar, hermano, el perdón. Contra toda esperanza de que el rey, hermano, le diera algún plazo, le diera más tiempo, que el rey fuera paciente, que pudiera tener una segunda oportunidad para compensar lo que le debía al rey. Pero era tan absurdo también eso, hermano, porque incluso si el rey le hubiera tenido paciencia, tenía que haber sido una paciencia infinita, porque la vida de este hombre no hubiera alcanzado para pagar, hermano, y tal vez ni siquiera estaba consciente de la magnitud de su deuda, pero sabía lo suficiente como para saber realmente que la única esperanza que encontraría, hermano, era en la compasión del rey. Así usted y yo, hermano, vivimos muchas veces endeudados con nuestro Dios. Tenemos una deuda grande con Él, una deuda que no podemos pagar. Solamente Jesús pudo pagar esa deuda por nosotros. Así que, hermano, aquí podemos ver, hermano, que primero el rey había dicho que lo vendieran, que vendieran a este hombre y vendieran a su esposa y a sus hijos. Él dijo, voy a venderte, te voy a vender a tu esposa, voy a vender a tus hijos y vamos a ver en la subasta cuánto es lo que sacamos de tus posesiones para que puedas hacer empezar los pagos de tu deuda. Pero el siervo, hermano, por lo pronto se postró ante él diciendo, Señor, ten paciencia, te pagaré todo. Esa fue la expresión de este hombre. Aunque usted y yo, ahora hermano, estudiando la palabra de Dios, nos damos cuenta que era imposible que este hombre pagara esta deuda. Su Señor se conmovió de compasión. Él lo perdonó.
Su compasión era tan profunda, su compasión era tan grande, que lo liberó de la obligación por completo, hermano. Una deuda impagable, él se la perdonó. No le perdonó solo 5,000, 8,000 ni 2,000 talentos, le perdonó cada centavo que le debía. ¿Te podrías imaginar cómo se sintió ese siervo cuando salió de la presencia del rey en aquel día? Todo el peso del que se liberó, 10,000 talentos le habían sido perdonados. Ahora este hombre no debía ni un centavo más. ¡Qué rey! ¡Qué hombre! ¡Qué señor! Con su gran compasión, con su gran misericordia, pudiera perdonar esto solamente a alguien con una misericordia incalculable. Entonces, hermano, cuando este hombre salió de la puerta, dice la palabra de Dios que vio a uno de sus consiervos, a otro sirviente que le debía 100 denarios, nada comparado, hermano, con la deuda que él tenía, pero esta deuda era una miseria a comparación con la otra, una miseria, hermano. Un par de días de salario, ¿qué tipo podría haber pagado con facilidad? Este hombre hubiera haber podido pagar su deuda más fácilmente, pero este hombre le exigió el pago y dice la palabra del Señor que le echó las manos encima, que lo estaba ahogando. Quiero pensar, hermano, que los tenía agarrado por el cuello. Empezó a asfixiarlo, diciendo, paga lo que debes. Entonces su consiervo cayó a sus pies en una postura de tristeza, de súplica, y le dijo, por favor, ten paciencia. Las mismas palabras que este hombre dijo, ten paciencia conmigo y te pagaré todo. ¿No es interesante, hermano, que Jesús tenga este segundo siervo usando exactamente las mismas palabras que el primer siervo había usado con su rey? Ten paciencia conmigo y te pagaré todo. Y no quiso, dice la palabra del Señor, que no quiso, sino que lo arrojó a la cárcel hasta que le pagara la deuda. Ahora este acto, hermano, radical de ingratitud, un hombre que había recibido misericordia, ahora no la estaba poniendo en práctica. Un hombre que había recibido gratitud, ahora estaba siendo ingrato, hermano. Su negación de mostrar siquiera una pequeña porción de compasión de la que el rey tuvo con él, de que su señor tuvo con él, ahora él tenía que haber aplicado la compasión con su siervo también. Y había experimentado este hombre de manos del rey el perdón. Pero la palabra del Señor dice que esto no fue pasado por alto por sus siervos, por sus amigos, por aquellos que lo estaban mirando y que lo tenía asfixiando, hermano. Dice la palabra del Señor, lo vieron meterlo a la cárcel y tuvieron que hablar con el Señor de este hombre. Se convierte en el ingrato de la historia y es algo, hermano, que puede causar mucha tristeza porque a este hombre le fue perdonado una deuda muy grande. Y cuando él no quiso perdonar, fueron y le contaron al Señor todo lo que había sucedido. Dice la palabra del Señor que entonces llamando al siervo, su Señor le dijo, siervo malvado, te perdoné aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haber compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Dice la palabra del Señor, este hombre, hermano, se enfureció y le entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Primero fue amenazado, hermano, con justicia, luego recibió misericordia, pero despreció la gracia del rey y al despreciar esa misericordia, queridos amigos, obtuvo justicia. Es una lección suficiente para mantenernos pensando en la gracia de Dios todos los días de nuestra vida, para mantenernos pensando en la misericordia de Dios cada día que despertamos, hermano, porque en el momento en que el Señor tuvo misericordia de nosotros, recibimos ese perdón. En el momento que nos negamos a ser un conducto para esa misma gracia, hermano, nos convertimos en alguien injustos y malvados.
Entonces, hermano, tenemos que dar lo que también nosotros recibimos. Tenemos que esperar recibir justicia de las manos de Dios y también ser justos. Así que Jesús suplica, hermano, la parábola de la que está hablando. El Señor aplica en esta parábola, hermano, una gran diferencia del perdón. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes, dice el Señor Jesús, si no perdonan de corazón a cada uno a su hermano. ¿Cuántas deudas nos ha perdonado Dios a nosotros? ¿Cuántas faltas? ¿Cuánto hemos estado endeudados con Dios? Y muchas veces nosotros no queremos perdonar. Ahora, hermano, hay mucha confusión y malentendido sobre esta noción del perdón entre muchos cristianos. Escucho todo el tiempo a la gente decir la idea de que el Nuevo Testamento requiere de cristianos, que los cristianos perdonen a las personas que pecan contra ellos unilateralmente, ya sea que las personas se arrepientan o no se arrepientan, sino que debemos dar perdón incondicional a todos los que pecan contra nosotros. Puede provenir, hermano, esta manera de pensar en parte del Espíritu que fue mostrado por nuestro Señor cuando estaba a punto de ser ejecutado por aquellos que lo despreciaban. La palabra del Señor dice que oró y pidió perdón al Padre por ellos, diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ciertamente, a partir de ese episodio, hermano, podemos conceder, a partir del ejemplo de Jesús, que en realidad tenemos derecho de perdonar a las personas, hermano, y no requerir, hermano, el arrepentimiento de ellos. Podemos ser muy amables si queremos, pero eso no significa que sea un requisito. Sí se requiere dar perdón a todos los que han pecado contra ti, a todos los que han cometido una falta. Entonces, hermano, esta lección es para nosotros. Tenemos que perdonar. Mateo capítulo 18, la palabra del Señor nos muestra eso. Tenemos que perdonar. No habría una disposición de disciplina para nuestras vidas, ni para la iglesia, hermano, si nosotros no sabemos perdonar. No habrá ninguna provisión para alguien y confrontarlo por pecar contra nosotros. La Biblia nos enseña los puntos que tenemos que llevar a cabo, los pasos a seguir, hermano, cuando alguien peca contra ti. Pero más que nada, el Señor Jesús dice que tenemos que perdonar. Tenemos todo el derecho de ir y decirle a la persona que nos ha hecho daño, que ha pecado, que nos ha fallado, que ha pecado contra nosotros y que podemos perdonarle. Pedirle que se arrepienta, hermano, podría hacer algo, pero si no se arrepiente, podría seguir en las mismas, hermano. Así que las instrucciones dadas, hermano, recuerde los pasos a seguir. Y si esta persona, hermano, opta por no arrepentirse, nosotros solamente tenemos que perdonar, así como el Señor nos perdonó. Muchas veces, hermano, experimentamos cosas dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. Solamente el Señor Jesús nos incita a perdonar y quitarnos ese peso, hermano, cuando alguien peca contra nosotros, cuando alguien comete una falta contra nosotros, quitarnos ese peso, perdonar a la persona y que no quede en usted, que no quede en mí. Amados hermanos, si el Señor nos perdonó a nosotros, también nosotros podemos perdonar y aplicar la misericordia contra las personas. Cometemos errores, ofendemos a la gente muchas veces consciente e inconscientemente, hermano. Y es bueno también muchas veces de parte de nosotros pedir perdón si sabemos que hemos cometido un error. Si sabemos que hemos cometido una falta, tenemos que arrepentirnos y disculparnos, hermano. De ese mismo modo, muchas veces nos ofenden y si vienen y se disculpan, no lo perdono solamente 7 veces, hermano, sino perdónalo 70 veces 7. La palabra del Señor, hermano, nos enseña cuán grande es el amor de Dios, su perdón, su misericordia y su gracia. Tenemos que ser conocidos como personas que sabemos perdonar. Tenemos una fe cristiana, un corazón entregado al Señor
y ese corazón está inclinado a también saber reconocer nuestros errores, nuestras faltas, a pedir perdón, pero sobre todo a saber perdonar. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a continuar en un siguiente video hablando de la palabra de Dios.